Debutó en el año 2003 con la camiseta de Estudiantes de Buenos Aires en la primera B Metropolitana, en la tercera categoría del fútbol argentino. Ingresaba como suplente, era relevo nada más y nada menos que de Ezequiel El Pocho Lavesi. Blas Armando Yunta era el técnico del equipo de Caseros por aquel entonces, cuando Mouche daba sus primeros pasos en el fútbol profesional. Fue muy bueno lo del delantero con la camiseta del equipo de Estudiantes de Buenos Aires, y a mediados del año 2005 pasó a Boca Juniors. Sin embargo, las oportunidades no le llegaban. Tenía su debut no oficial ante Racing en enero del año 2006, jugando en un partido de verano en Salta. Tenía esa chance, la que fallaba ante el arquero, pero era bueno el debut de Pablo Mouche con la camiseta de Boca. Ese mismo año le llegaría la oportunidad de disputar el Sudamericano Sub-20 en Paraguay con la selección juvenil argentina. Hugo Tocali lo convocaba para integrar el plantel, que compartía con jugadores de la talla de Maxi Morales, que aquí lo asiste, e Ismael El Chuco Sosa. Pablo Mouche tuvo su partido consagratorio con la camiseta de la selección argentina ante Venezuela en aquel Sudamericano Sub-20 del año 2006. Convirtió 3 goles. El primero, como decíamos, siendo asistido por Maxi Morales, después con una definición cruzada impresionante en ese mismo primer tiempo. Otra vez una buena jugada colectiva culminaría con la definición de Mouche, entrando por el segundo palo y empujando la pelota casi sobre la línea para darle el 2-0 a Argentina en aquel primer tiempo ante Venezuela. No sería todo lo que haría Pablo Mouche aquella noche consagratoria, porque ya en el complemento y de tiro libre, una faceta poco conocida de Mouche, pero que también cuenta con una muy buena pegada, conseguía su hat-trick ante Venezuela en el triunfo de la selección argentina. Serían los únicos 3 goles de Pablo Mouche en la selección juvenil, donde disputó 9 partidos en aquel Sudamericano Sub-20 del año 2006. Como las oportunidades en Boca no le llegaban, emigraba, pasaba a préstamo a Arsenal de Sarandí. Gustavo Alfaro, el técnico del Arce por aquel entonces, y lo hacía debutar ante Chicago como visitante. En su debut en la primera categoría del fútbol argentino, Pablo Mouche se dio el lujo de convertir su primer tanto oficial, sí, exactamente en el partido de su debut. En una de las primeras pelotas que tocaba, llegaba por el segundo palo, cabeceaba y marcaba el tanto para Arsenal. Así lo festejaba. Parecía que las cosas arrancaban con el pie derecho para Mouche en su experiencia en el club del sur de Gran Buenos Aires. Sin embargo, las cosas no le saldrían bien, porque en un entrenamiento poco después de aquel partido del debut se lesionaría y estaría fuera de las canchas durante un largo tiempo. Volvía al club de la Ribera y hacía su debut oficial con Carlos Isquia, ingresando en el segundo tiempo ante Independiente del año 2008. En el primer semestre de aquel año, Boca tenía como principal objetivo la Copa Libertadores. Por eso los juveniles, entre ellos Pablo Mouche, tenían algunas oportunidades en el final del torneo clausura. Sin embargo, sería a partir del segundo semestre de aquel año 2008 que Pablo Mouche empezaría a tener mayor protagonismo. Boca apuntaba con todo el torneo de apertura, y en la Copa Sudamericana, Mouche ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, en la victoria por 4-0 de Boca en la Bombonera, conseguía su primer tanto con la camiseta Xeneize. Sin embargo, el más importante de aquel semestre llegaría ante Banfield, cuando como visitante ingresaba en la segunda parte y marcaba el único tanto del partido para la victoria del equipo de Carlos Isquia, que peleaba el torneo palmo a palmo con San Lorenzo. Todo llega. Esa es la gran palabra que me dijeron en estos momentos. La supe asimilar. Yo sé que cometí errores en bajonearme, porque no me tocaba jugar, porque venía una lesión y me fue muy difícil los primeros meses. Tenía mucha ansiedad, un carácter muy fuerte que me juega en contra, pero como dije, con la ayuda de mi familia, de mis amigos y de toda la gente que estuvo conmigo en las malas, pude salir y estoy disfrutando de esto, que lo tuve que hacer siempre. El gol ante Banfield terminaría siendo fundamental para que Boca pudiese acceder al título de aquel torneo de apertura del año 2008, donde derrotó en un triangular final a San Lorenzo y Tigre. De cara al comienzo del año 2009, Pablo Mouche era uno de los relevos principales que tenía Carlos Isquia para la delantera, que formaban Rodrigo Palacio y Martín Palermo. En aquel verano marcaba ante Independiente, primero en Salta y después ante River en Mendoza. Sería la gran figura del equipo de Isquia, que derrotaba 2-0 a River. Pablo Mouche se daba el lujo de marcar uno de los goles para la victoria del equipo de Carlos Isquia ante nada más y nada menos que River Plate. Cuando salía de la cancha, recibía la ovación de la gente Xeneize tras su gran partido. Partido amistoso con River no hay. Aunque sea torneo de verano, cualquier cosa, hay que ganar, es un clásico y lo tomamos así, por eso hicimos este partido. ¿Alguna vez festejaste así un gol, sacándote la camiseta, gritando con toda la gente atrás? Y no, pero hay que gritarlo así como en River. Pese a la buena pretemporada, las cosas no terminaron saliéndole del todo bien en aquel torneo clausura del año 2009. Arrancaba como suplente de Rodrigo Palacio, tenía su oportunidad como titular por la lesión del bahiense ante Independiente y era expulsado segunda vez, supuestamente por simular. Tras esa pared con Palermo, Mouche tenía que dejar la cancha y se peleaba con la gente del rojo. Perdería mucho lugar ya para el segundo semestre con la llegada de Coco Basile y la partida de Palacio. Parecía que se le abría definitivamente lugar para ser titular. Basile no incorporaba delanteros y parecía confiar en Mouche para acompañar en la delantera a Martín Palermo.
cosas nuevamente parecían arrancar con el pie derecho, porque en el primer partido oficial por la Copa Sudamericana ante Vélez marcaba apenas comenzado el partido el primer tanto de Boca en aquel semestre y parecía encaminarse a ser uno de los delanteros titulares en aquel segundo semestre del año 2009. Sin embargo, una lesión lo mantendría alejado de las canchas durante algún tiempo. Durante esa ausencia aparecía Nicolás Gaitán como delantero en un nivel superlativo, lo que volvía a relegar a Pablo Mouche a ser suplente. Los resultados no acompañaban al equipo del Coco Basile, que terminaba marchándose y era reemplazado a comienzos del año 2010 por Abel Alves, quien volvía a relegar a Pablo Mouche al banco de los suplentes. Tan solo fue titular una vez durante el mandato de Alves como técnico de Boca ante Atlético Tucumán por la tercera fecha del torneo clausura de aquel año. Pablo Mouche no tuvo un buen partido, salió reemplazado y se sumó a la larga lista de jugadores xeneises que se pelearon con Abel Alves durante el mandato del Chueco en el banco xeneize. Con la llegada de Tito Pompey parecían que las oportunidades empezaban a aparecer de nuevo para Mouche ante Independiente. La fecha 17 ingresaba en la segunda parte y marcaba este impresionante golazo para darle la victoria a Boca por 3-2. Sin embargo, tras haber sido hostigado por la gente rojo en el calentamiento, hacia este gesto de cara a la platea, lo que desataba la ira de los hinchas del rojo. La alegría por el gol rápidamente se transformaba en bronca. Saúl Laverni, el árbitro del partido, le mostraba 2 amarillas. La primera por sacarse la camiseta, la segunda por incitar a la violencia de Pablo Mouche, se iba expulsado. Una reacción que tuve en el momento, una descarga por todo lo que venía pasando y bueno, esto me sirve de experiencia. Yo sé que me equivoqué, capaz que estuve equivocado, pero capaz que se podía, la podía haber dejado pasar como un gesto. El gesto ese lo hace todo el mundo lo hace. Tras una fecha de suspensión, volvía ante Banfield por la última fecha del torneo clausura 2010. Ingresaba en la segunda parte, recibía la amarilla del árbitro Javier Collado. La gente de Banfield lo insultaba a Pablo Mouche, respondía con esos gestos y el árbitro le mostraba la segunda tarjeta amarilla y la roja. Volvía a ser expulsado Pablo Mouche, lo había sido en la fecha 17 ante Independiente y en el cierre del torneo en la 19 ante Banfield. Con la llegada del Vichy Claudio Borghi al banco de Boca para el segundo semestre de aquel año 2010, las oportunidades seguían escaseando. El ex técnico de Argentinos apostaba en la ofensiva por la dupla formada por Palermo y Beatri, lo que relegaba a Mouche nuevamente al banco de los suplentes. Tras muchos rumores que indicaban que dejaría el club, Julio César Falcioni se hacía cargo de la dirección técnica de Boca y apostaba desde el comienzo por Pablo Mouche, que retribuía la apuesta del ex entrenador de Banfield en la pretemporada. Marcaba el tiro libre ante San Lorenzo, tenía un gran partido ante River en Mendoza y se perfilaba como titular de cara al torneo. Cada vez que te escucho hablas muy bien de Falcioni. Encontraste un técnico que te contiene bastante. Sí, la verdad que desde el primer día que llegó me habló y me dio mucha confianza, me respaldó, y eso para mí es muy importante porque después de casi un año de transición donde no venía jugando y no venía con continuidad, es difícil para el jugador porque está sin confianza, con inseguridades. Entonces cuando llega un técnico así que te da el respaldo que me dio, la verdad que para mí es muy importante y le tengo que agradecer. Finalmente recibía la chance de ser titular. Boca no arrancaba bien, perdía contra Godoy Cruz en el estreno en el torneo de Apertura 2010. Sin embargo, en la segunda fecha ante Racing, jugando como visitante, Pablo Mouche, que había tenido una buena actuación ante el conjunto de Mendoza, se daría el lujo de convertir el único tanto del partido ante la Academia. Tras el saque de Javier García, apenas comenzado el segundo tiempo, se perfilaba para su pierna más hábil, definía el primer palo, marcaba el único tanto del partido. Boca ganaba 1-0 con el tanto de Mouche, que era sin lugar a dudas el mejor jugador en ofensiva que tenía Boca en aquel arranque del torneo. Su buen presente le significaba la convocatoria del Checho Batista para formar parte de la selección local, y ante Venezuela se daba el lujo de convertir con la camiseta de la selección mayor. En el triunfo del equipo del Checho Batista ante la selección vinotinto no sería solo un tanto, sino dos. En el complemento también marcaba, esta vez desde afuera del área, confirmando su muy buen presente. Pese a ello, los malos resultados del equipo de Falcioni obligaban al técnico a hacer cambios, y el sacrificado era Pablo Mouche, quien dejaba su lugar para ser ocupado por un volante. Boca pasaba a atacar con tan solo Palermo como delantero y Riquelme jugando detrás del 9 goleador, pese a una muy buena tarea que había cumplido Pablo Mouche en el comienzo del campeonato. Perdía terreno por el esquema que disponía Falcioni, que volvía a relegar a Pablo Mouche al banco de los suplentes. Terminaría marcando tan solo 2 tantos en el torneo clausura del año 2011, donde había arrancado como titular, como una de las posibles figuras del equipo xeneize. Su último gol fue ante Arsenal, tras el gran pase de Somoza para el empate 2-2 del equipo de Falcioni jugando en Sarandí. Mouche, tras el torneo clausura, aseguraba que iba a dejar el club. Sin embargo, la
Las ofertas no conformaron ni a Boca ni al jugador, por eso terminó quedándose en el plantel y volvió a ser relegado, esta vez por la llegada de Darío Zitanich. Sin embargo, en la pretemporada empezaba a mostrar que cuando tuviese la chance de ingresar en cancha no la iba a desaprovechar ante el Arsenal en Londres. Ingresaba justamente por Darío Zitanich en la segunda parte y tras el pase de Juan Román Riquelme conseguía uno de los 2 tantos con los que el equipo de Falcioni igualaba ante el conjunto londinense. En el comienzo del torneo de apertura nuevamente era relegado al banco de los suplentes por el ex jugador de Banfield. Sin embargo, en sus oportunidades en las primeras 2 fechas no había desentonado y ante Newell's ingresaba en el complemento y tras el pase de Lucas Biatri definía con la derecha su pierna menos hábil para marcar el único tanto del partido y darle a Boca la victoria en Rosario, confirmando su gran nivel y metiéndole un poco de presión a Julio César Falcioni. ¿Te metió presión el 0-0 o la apuesta que hiciste con el técnico? No, la apuesta del técnico. ¿Qué es la apuesta? ¿Se puede saber? Una caja de champán. Bien, pero del caro, ¿eh? ¿Del mejor? Sí, que ahora no venga a ratonear porque él me dijo que sea bueno porque no me tenía confianza. Entonces me dijo, mirá que sea bueno el champán, ¿eh? Y le dije, para vos va a tener que ser bueno. ¿Por qué todo te queda bien a vos? Cuando te pones ese gorro, yo me pongo ese gorro y mi mujer dice, andá a sacar la basura, me dice. Y porque soy fachero. Es...